¿Ok? ¿Cómo definimos diabetes? Los quiero escuchar a todos, por favor. ¿Ok? ¿Cómo definen ustedes diabetes de acuerdo a la clase que ustedes recibieron? Como una enfermedad crónica multifactorial, caracterizada por hiperglicemia. Ajá. Ok, ¿qué más? ¿Quién dice más? También Bueno, está caracterizada, doctora, por un déficit en la producción, por un déficit de producción de insulina o por una mala o un adecuado uso o un inadecuado uso de la insulina. Ok. También es importante que es una enfermedad multifactorial y que su frecuencia ha aumentado en los últimos años. Ok. Bueno, también se puede aportar a sí mismo, como estaba comentando antes Leobardo, que bueno, debemos recordar que el mantenimiento de la glucemia depende de los dos factores que él antes mencionó, la secreción de insulina y bueno, la sensibilidad de la misma. Entonces, cuando hay alguna alteración de una de estas dos, puede haber la producción de esta patología. Ok. Entonces, para ser un poquito más explícito, vamos a empezar clasificando la diabetes en dos tipos. ¿Ok? Tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Generalmente, ¿cuál es la que... También puede estar hospitalizado porque tiene larga data con la secundaria, no sería la COVID. Ok, entonces diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ok, considerando que la más frecuente en pediatría es la tipo 1. Doctora. Uno. Uno, a doctora. pesar de que sabemos que la tipo 2, por las mismas hábitos alimenticios y enfermedades secundarias, relacionado con la obesidad. Aumento, ha venido en aumento en los últimos tiempos, ¿ok? Pero sigue prevaleciendo la tipo 1, es la que predomina en niños, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 grandote? La tipo Ok, 1... doctora. La tipo 1 es insulino diferencia es que en la dependiente, tipo mientras 1 que la es segunda es insulino resistente. Ya va. ¿Quién me está hablando? Bueno, ¿Quién me habla? Rafael. Leobardo. Leobardo. Ajá. Bueno, la principal diferencia es que en la tipo 1, como venían diciendo, es insulino dependiente, es decir, no hay ninguna producción por un factor inmunológico en la que los islotes pancreáticos fueron destruidos totalmente y no hay producción de insulina adecuada. Y la Es de tipo origen 2, autoinmune. La exactamente, tipo 1. sí, la tipo 1. Ok, Y hay la tipo 2, destrucción de las células beta, por lo tanto no hay producción de insulina. Y estos exacto. pacientes son insulino dependientes. Y la tipo 2 es... En la tipo 2 sí hay producción de insulina, pero es insuficiente o el organismo es poco sensible a dicha insulina que es producida. ¿Qué es lo que sucede principalmente en la tipo 2? Hay poca sensibilización. Hay una resistencia. Los Hay receptores, una resistencia los receptores periféricos de los tejidos a la insulina se vuelven resistentes, por lo que entonces no están desensibilizados a ella y por lo que no se utiliza la glucosa de la sangre y por eso es que vemos la hiperglicemia. Ok, entonces, en este caso, como hay una resistencia a la insulina, ¿qué es lo que genera esto? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué genera esto? Hay una hiperinsulinemia. Inicial. Un hiperinsulinismo, y esto genera por supuesto, la hiperglicemia. Y posteriormente esto conlleva a una hipoinsulinemia porque el periodo de compensación desgasta, podemos decir, la glándula y por lo tanto disminuye la secreción de insulina. Así es, comenzamos con un hiperinsulinismo, una hiperglicemia y posteriormente disminuye la producción de insulina nuevamente. ¿Okay? Esa es la diabetes tipo 2. Por supuesto, en cuanto a etiopatogenia, la tipo 1 dijimos que es de origen autoinmune,
¿ok? Generalmente. Y la tipo 2 generalmente es secundaria a Factores. Secundaria. Es multifactorial factores. también. Exacto. Factores genéticos. Por lo general, es muy importante el estilo de vida. es la obesidad. Y de los factores que conllevan el Rafa, apaga tu audio. ¿Cuál es la clínica de diabetes en uno y otro grupo? En el tipo, vamos a hablar de clínica, ¿ok? Vamos a enfocarnos en la diabetes tipo 1. ¿Cuál es la clínica de la diabetes tipo 1? Bueno, doctora. es Poliuria, importante. Ya se mencionaron que pérdida puede de debutar peso, con una las cuales diabetes. forman la triada clásica en el niño y va precedido de un periodo variable asintomático de 2 a 6 semanas. Hay cetoacidosis diabética, vómitos, deshidratación y grados variables de compromiso de conciencia. En un lactante puede haber vómitos, diarrea, hiporexia. En preescolar hay enuresis. Y en un escolar también hay sensación de oídos tapados, dificultad para comprender, deterioro de la visión y mal desempeño escolar. Es cuando de pronto los niños empiezan a fallar en clase, las notas disminuyen. Y entonces, o sea, no se piensa casi en una diabetes, sino que se recurre, qué sé yo, a un psicólogo, a un psicopedagogo y resulta que el niño de pronto tiene una diabetes tipo 1. Ok. Hay diferentes grados de sintomatología, o sea, la sintomatología depende del grado en que se encuentre el paciente, el grado de descompensación clínica que tenga el paciente, ¿ok? Por supuesto, como dice Rafael, va a variar de acuerdo al grupo etario. En los más chiquiticos podemos hablar de simplemente vómitos, diarreas, de malestar gastrointestinal, pero en las diferentes etapas puede manifestarse clínicamente si no está descompensado, si los valores no son, no llega a la complicación como es una cetoacidosis de diferentes tipos, ¿ok? Pero en líneas generales, cuando está instalada la diabetes tipo 1, el paciente presenta la teoría básica de polidipsia, poliuria y peso. ¿Ok? Okay. En el caso de algo que es muy importante, que la diabetes tipo 1 muchas veces permanece asintomática, ¿ok? En esa etapa preclínica, y luego existe un evento
por la cual debuta el paciente. Y generalmente este debut, como una cetoacidosis diabética, va a estar desencadenado por una infección. Es lo más típico que vemos. Un paciente que hace una sepsis o una infección urinaria y el paciente debuta como una cetoacidosis diabética. Anteriormente estaba en la etapa preclínica manifestando síntomas vagos y luego se expresa, entramos como que en la fase clínica propiamente dicha. Y es cuando se hace el diagnóstico de estos pacientes. En el caso de la diabetes tipo 2, es diferente, puesto que, ¿cómo es la clínica? Doctora, también Es respecto a de la un clínica de la- inicio Ah. insidioso, ¿cómo se dice? Pueden haber casos donde puede presentarse también con cetoacidosis. Lo más Es importante es más que hay raro. La obesidad y diabetes tipo sobrepeso. 2, la diabetes tipo 2 es más raro que se manifieste como una cetoacidosis. Doctora, sí, Presenta cetoacidosis. Sí, es común que presente un antecedente, los niños siempre tienden a ser un poco más obesos, a tener sobrepeso. Generalmente estos son los tipo 2. Tienen el antecedente de obesidad, de una malnutrición, comida, malos hábitos alimentarios, También pueden tener antecedentes antecedentes familiares. Ajá, Doctor, antecedentes de y familia. en clase mencionaron que hasta un 90% podía presentarse acantosis nigricans también, parte de la La clínica. cantidad a nivel de cuello, a nivel Ujú. axilar, generalmente estos pacientes te da indicio de que hay un trastorno metabólico. Entonces la diabetes tipo 2 es insidiosa, es progresiva, ¿ok? Da más tiempo a que el paciente se controle y puede llegar a cetoacidosis, pero ya generalmente sabemos que el paciente tiene un trastorno metabólico, a diferencia del diabetes tipo 2, del diabético tipo 1, que muchas veces su debut es a través de una cetoacidosis diabética. ¿Ok? Claro, en su control, si hay algún error, también puede hacer una cetoacidosis, pero es muy típico que el diabético tipo 1 debute con una cetoacidosis diabética. ¿Ok? Sí, incluso, disculpe doctora, en la clase de cetoacidosis diabética nos hicieron ese comentario. O sea, comentaban que la cetoacidosis diabética era más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que se debe precisamente porque hay un déficit absoluto de la insulina, por lo general. No quiero decir que no se presente en la diabetes tipo 2, pero sí hizo mucho énfasis en eso, pues que es la complicación más frecuente en diabetes tipo 1, que está muchas veces acompañado por el desequilibrio hidroelectrolítico. Doctora, otra Claro. cosa que quería agregar es que nosotros vimos también en la diabetes tipo 1, lo que usted hablaba de la fase preclínica y clínica, nos la dividieron en 6 fases, que son las fases como podemos decir fisiopatológicas. Que en la primera nada más hay una predisposición genética, pero no hay ninguna alteración. Y luego en la segunda ocurre un desencadenante, como usted mencionó, puede ser una infección, puede ser incluso el inicio temprano de la dieta, entre otros. Luego del inicio del proceso de autoinmunidad, que es la tercera fase, y ya en la cuarta es que aquí nos hablan de la clínica, que dice que inicia cuando ya un 80, 90% de los islotes han sido destruidos. O sea, una enfermedad que por mucho tiempo el proceso autoinmune está silencioso mientras nuestro cuerpo compensa, pero cuando ya de verdad no puede producir nada de insulina, es que cae muchas veces una de las cetoacidosis. Hace la clínica como tal. Ok, muy bien. La deshidratación forma parte de la clínica de estos pacientes, principalmente en el diabético tipo 1, cuando debuta, cuando está en cetoacidosis, hay una carga hiperosmolar importante y esto funciona como una deshidratación hiperosmolar. ¿Ok? Estos pacientes deben de ser manejados como deshidrataciones hipertónicas o como hiperosmolares. No sé si ustedes ya vieron los tipos de deshidratación en pediatría 1, creo que vieron la deshidratación isonatrémica, hiponatrémica e hipernatrémica. Sí, doctora, sí las ¿Ustedes vimos. vieron? Sí, Sí. esta se comporta como una deshidratación hiperosmolar donde hay alto grado de soluto y estos pacientes deben de ser hidratados progresivamente. Creo que eso se lo debieron de dar
en la clase de en cetoacidosis, que estos pacientes, la cetoacidosis. hidratación del paciente es de 48 a 72 horas, que la célula, o sea, el paciente debe de hidratarse progresivamente, no se deben expandir, porque si no hacen un edema cerebral. Ok, vamos avanzando con la clínica, ok, y vamos a ir llegando luego al tratamiento. Entonces, ya estamos claros con la clínica. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas de estos pacientes? Bueno, principalmente la prueba de la tolerancia oral de la glucosa, que en ella se toma Ok. una glicemia basal en el Generalmente paciente. la mamá, ¿cómo se da cuenta? O sea, la mamá se da cuenta de estos signos clínicos y hacen un examen, una glicemia. Ajá. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que tenemos? Bueno, tenemos la glicemia en ayunas, tenemos la glicemia, ¿cómo decirlo?, ocasional, que esa no tiene mucha utilidad, la prueba de tolerancia oral de la glucosa y la hemoglobina glucosilada, pero esa más que para diagnósticos, para... Es como un control. Gracias. Ok. Entonces, en base a eso, ¿qué tenemos? Glicemia en ayunas, ¿cuáles son los criterios para diabetes? Glicemia en ayunas por encima de Mayor o igual a 126 miligramos. 96. de 126 miligramos por decilitro. Glicemia prandial o la prueba de tolerancia a la glucosa por encima de 200. De 200. gramos por decilitro. Una glicemia ocasional, que esa no tiene utilidad porque generalmente los niños están como que comiendo con mucha frecuencia, pero generalmente con una glicemia ocasional por encima de Mayor de 200. 200 también. Doctora, y en clase también mencionaron que esa glicemia ocasional mayor a 200 debe ir acompañada si el niño tiene síntomas, ya está empezando a presentar síntomas. Entonces uno hace la sospecha. Sí, la insulina basal, La insulina basal y la insulina postprandial también se realiza. ajá, se le hace también, y la hemoglobina glucosilada que debe de ser por debajo de Por debajo de 6, por debajo de 4,5 a 5,7%. Esos son los valores normales. 4,5 a 5,7%. Entonces, por debajo de 6, la hemoglobina glucosilada les va a permitir ver cómo el paciente está compensando su glicemia en el transcurso del día mientras dure la vida media del glóbulo rojo. ¿Ok? Doctora, en el Cruz, yo leí que la glucosa oral no se recomendaba usar de forma rutinaria, pero no sé la razón. La prueba glucosada, la prueba de tolerancia. De tolerancia a la glucosa oral. Generalmente no se hace una prueba como tal de tolerancia, sino que mandamos al paciente a comer, ¿ok? Y se le toma la muestra posteriormente para la postprandial. Es generalmente la que hacemos, glicemia en ayunas y glicemia postprandial. Pero hay tendencias que hablan de la prueba de tolerancia de la glucosa. O sea, decía que como que no se usaba de forma rutinaria, pero que podía ser útil en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando el paciente aparentemente tenía una hiperglicemia leve en la que no presentaba estos síntomas osmóticos, lo de las 3P, la poliuria, la pérdida de peso. Bueno, generalmente lo que se hace es o sea, eso daño no le va a hacer porque eso es simplemente un vaso de jugo con una carga importante de glucosa, ¿ok? Pero puede ser simplemente algo postprandial y 2 horas después le toman la muestra para ver cómo compensa la glucosa, la glicemia, ¿ok? Entonces, esos son los criterios diagnósticos para diabetes en niños. Eso tienen que tenerlo claro. La glicemia en ayunas por encima de 126, una glicemia ocasional por encima de 200,
la prueba de tolerancia a la glucosa postprandial por encima de 200, a través de la insulina basal pudiera utilizarse y la hemoglobina glucosilada por debajo de 6. ¿Ok? Son los criterios diagnósticos para diabetes. Doctora, Por supuesto, la clínica y los antecedentes también familiares y los antecedentes personales. Ajá. algo importante que me parece que vimos es respecto a lo que es el ayuno o la glicemia basal, que en los niños, en la pediátrica, no es igual al adulto, que normalmente se le manda 8 o 12 horas de ayuno antes de esta glicemia. Según la clase nos dieron que en recién nacidos, Los chiquitos comen más frecuente. Ujú. exacto, en recién nacidos luego de 3 horas ya se consideraba una glicemia basal, luego de 3 horas de ayuno. En un lactante de 4 a 6 horas y en un preescolar de 6 a 8 horas de ayuno. Claro. Sí, eso va a depender la Al edad, grupo etario. la edad pediátrica. Ok, entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Por supuesto que hay que categorizar si es un diabético tipo 1 o si es un diabético tipo 2. Para el Ajá. Hija. Ajá. ¿Cómo es el tratamiento? Vamos. Bueno, Allá va. Ajá, ya va. Anda. Es que me cambié de posición. Ah, ok. Ok, ¿cómo es el tratamiento? ¿En qué va enfocado el tratamiento? bueno, eso depende de qué tipo de diabetes hayamos diagnosticado en el paciente, si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 es de inicio insulinodependiente. Ok, entonces, Bueno, para el tratamiento, o sea, todo también va a depender, como lo había comentado Rosanela, pero aparte de como tal el tratamiento, la parte farmacológica, tenemos que estar pendiente con la alimentación, la dieta va a cambiar en el niño, por supuesto, tiene que haber también un apoyo para ese niño, o sea, tiene que haber una serie de manifestaciones que puedan ayudar al niño, porque Sí, en el clase estilo de mencionaron que eso que dice ahora, educación Asesoramiento familiar, y para el niño psicológico. sí puede entenderlo. Ujú. ok. Eso es, hay un equipo multidisciplinario para tratar a un niño con diabetes, ¿ok? En la cual hay que aconsejar tanto al niño, hacerle entender su enfermedad, monitorear la glicemia, los consejos en cuanto al plan nutricional que él debe de seguir, enseñarlo cuál es el tratamiento que debe de recibir y él mismo tiene que aprender a aplicarse su tratamiento, ¿ok? Y a saber medir las unidades de insulina y él mismo aprender a su tratamiento. O sea, debe de haber un apoyo tanto familiar como psicológico, o sea, psicológico en lo personal y en lo familiar que contribuyan al tratamiento del niño, ¿ok? Ese es el primer paso. Ese es el primer paso porque si no, no hacemos nada. No hacemos nada con administrar un tratamiento y que el niño no entienda y no asuma la responsabilidad de su enfermedad, puesto que esto es algo para toda la vida, por el cual el niño debe de aprender a vivir y tratar de llevar una calidad de vida muy similar al de otros niños que no padezcan la enfermedad. ¿Ok? Ok, entendido esto, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué usamos para controlar la diabetes tipo 1? Ah, ok. Las calorías. Muy bien. En cuanto a la nutrición, ¿cómo se calculan las calorías? Este es un niño que tiene un estrés metabólico y que debe de recibir, como él tiene pérdida de peso, debe de recibir las demandas
las demandas calóricas para su metabolismo basal, para el estrés metabólico que esto representa, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calculan estas calorías? Bueno, Bueno, primero doctora, tenemos, yo investigué que que deben dar carbohidratos al 50 o al 60%, promoviendo el consumo de fibra. También tienen que haber grasas Pero de entre el 20, del proteína, 20 al ok, perfecto, 30%. Rafael, pero perfecto, pero tenemos que primeramente calcular las calorías para distribuirlas en los carbohidratos, proteínas y grasas. Ok, doctora, se usa, tengo que para para las calorías se empieza de forma basal con 1000 kilocalorías y luego por cada año se le agregan 100 por cada año. O sea, de base 1000 kilocalorías y por año se le suman 100. Es decir, si el niño tiene, por ejemplo, 2 años, serán 1200 calorías. Ok. Ok, que serían 1000 las Es lo que basales, tengo. 1000 Ajá. las Y las basales y 200 por 100 los por 2 cada años. año. Ok. Si pesa, si tiene 5 años serían 1500, doctora. 1500. 1000 basales y 100 por cada año, que serían 15 años, 5 años. O sea, 500. ¿Ok? Y así, si tiene 14 años, por ejemplo, 2400, ¿no? 2400. Ok, muy bien. Entonces, una vez calculadas las calorías por día, esas calorías sí van a ser repartidas, como dijo Rafael, en carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Qué porcentaje de cada una? Ok, el o sea, 50-60% para carbohidratos, deben ser las grasas de grasas 20 del a 20 al 30 y 30. las proteínas de 15 a 20 y que sobre Es el todo total. tengan alto valor biológico. Ok, entonces 50-55% de carbohidratos complejos pero sanos, ¿ok? Que sean altos en fibra y que sean naturales, ¿ok? Las proteínas de alto valor biológico, aproximadamente 15 a 20%, y los lípidos, 30% aproximadamente, ¿ok? Y los lípidos, ¿qué lípidos vamos a escoger? Que tengan menos del 10% en grasa saturada, que preferiblemente polisaturada y monoinsaturada, y se deben minimizar las grasas trans. Ok, entonces, preferiblemente entonces las poliinsaturadas y las monoinsaturadas, y evitar las saturadas y esas trans, ok, que sabemos que son las más dañinas. Ok, entonces eso en cuanto a la nutrición. Y van a estar repartidas en ¿cuántas comidas? En 3 comidas más 2 meriendas. 3 comidas más 2 meriendas, muy bien. Eso con respecto a la parte nutricional. Con respecto a la parte farmacológica, ¿ok? ¿Qué vamos a usar? Bueno, en un diabético tipo 1 utilizamos la insulina, que tenemos insulina cristalina e insulina NPH. Y entonces la cristalina es de acción más rápida y la NPH de acción más prolongada. Entonces se utilizan las dos en conjunto para lograr mantener unos niveles estables en el. Ok, y aparte de la acción prolongada y la de acción rápida, la absorción es diferente, ¿ok? También, una dura más, o sea, la cristalina se absorbe más rápido y se elimina rápidamente también. Y la NPH se absorbe más lentamente, puede tardar hasta 6 horas para empezar a actuar, pero su vida media o el tiempo de acción es hasta 12 horas aproximadamente, ¿ok? Entonces, por eso es que se recomienda la combinación de ambas, ¿ok? ¿Cuál es la dosis de la insulina de la insulina en niños? ¿Con cuánto comenzamos? De 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo.
Ok, de 0.1 a 0.2 es la dosis que empezamos. Vamos aumentando dependiendo de, o sea, no es fácil tratar a un diabético, porque muchas veces, o sea, cada uno requiere de dosis diferentes, o sea, hay que adecuar la dosis al paciente. Pero comenzamos de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso para tratar de normalizar primeramente para bajar esos niveles de glicemia, ¿ok? Y luego mantenemos, o sea, debemos de usar un mantenimiento, ¿ok? Que también va a estar dado por la dosis, va a estar dada de acuerdo al grupo etario. Comenzamos con insulina cristalina, vía endovenosa, 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso, ¿ok? Pero luego usamos una dosis total de cuánto, dependiendo del grupo etario. Bueno, en un paciente bien controlado, lo ideal es que sea menos de 0,5 unidades internacionales kilo día. Ok, eso es lo ideal ya cuando está controlado, ¿ok? Pero si hablamos de que es un niño preadolescente, escolares, ¿cuál es la dosis? En esos niños siempre se tienen que tomar en 0.7 cuenta a los requerimientos 0.9. basados. Sí, exacto. Bueno, la doctora mencionó exacto, 0.7 a 0.9 unidades por kilo por día. Día. Esas son dosis total día, ¿ok? Por lo cual, esa dosis total debe ser dividida como 2/3 antes del desayuno y 1/3 antes de la cena. antes de la cena. Esa dosis total de esas unidades, por ejemplo, 0,7 ahí estamos hablando de un niño más o menos de 6 años. Ok, un niño de 6 años más o menos cuánto está pesando, por 3,18, ponte tú 20 kilos, un niño de 20 kilos por 0,7, ¿cuánto da? 0,7 por 20 serían 14 unidades. 14 unidades. 2/3, 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde. 2/3 de 14, ponte tú 15 unidades. 2/3 serían 10 y 1/3, o sea, 10 en la mañana y 5 en la tarde, en la noche. ¿Me siguen? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. De esos 10 en la mañana, van a estar divididos en 2/3, 1/3 cristalina y 2/3 NPH en la mañana. Y la de la noche, mitad cristalina y mitad NPH. O sea que vamos a considerar para 15 unidades, vamos a colocar 10 en la mañana, ¿ok? De las cuales 1/3, o sea, 3 son de cristalina, 3 unidades de cristalina y 7 de NPH. En la mañana antes del desayuno, ¿ok? Luego tenemos 5 para antes de la cena, que van a estar divididas en 2.5 de cristalina y 2.5 NPH. Para garantizar la acción durante las 24 horas. ¿Me captaron? Sí. ¿Estamos claros? Sí, doctora. ¿Ok? Entonces se calcula la dosis total en el día y se reparte 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Dentro de la dosis de la mañana, 1/3 cristalina y 2/3 NPH, y la de la noche, mitad cristalina, mitad NPH. Y así hacemos un mantenimiento. Por supuesto, esto acompañado de la dieta, del control de la glicemia, el apoyo psicológico, el apoyo familiar, que son sumamente importantes en estos pacientes. El control de la glicemia lo debe hacer inclusive el mismo niño para saber hasta qué tener, o sea,
para tratar de adecuar la dosis al niño, pues, y mantener un control en 24 horas que sea óptimo. ¿Ok? Eso con respecto al diabetes tipo 1. El diabético tipo 2, ¿cómo lo tratamos? Bueno, principalmente como son pacientes obesos y con mala alimentación, comenzamos con la modificación del estilo de vida. Básicamente, modificación del estilo de vida en cuanto a alimentación, modificar hábitos alimentarios y aumentar el ejercicio físico. ¿Ok? Si con esto no lo logramos, entonces incluimos metformina. Bueno, el único hipoglicemiante oral aceptado para niños es la metformina. Y la dosis de la metformina es De 20-25 miligramos por día. Con un máximo de 1 gramo. 30, 25, 40 miligramos por kilogramo, una dosis máxima de 1 Un gramo. gramo al día. es la dosis del adulto, no hay que llegar a eso. O sea, es la dosis del adulto. Esa es la dosis máxima. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Estábamos hablando que la más temida y una de las más graves es la cetoacidosis diabética. ¿Cuándo hablamos de cetoacidosis diabética? Bueno, el diagnóstico de cetoacidosis diabética tiene 2 parámetros, que sería el clínico y el de laboratorio. En cuanto a la clínica, es un paciente generalmente que tiene alteraciones del ente gastrointestinal y si ya está más avanzado, también a nivel neurológico. Ajá. Es un paciente que está en acidosis metabólica. ¿Ok? En cuanto a los laboratorios, exacto. Ajá, está en acidosis metabólica, es el paciente que ingresa con vómito, diarrea, con dificultad respiratoria. Cuando hay debut, ustedes lo menos que piensan es que es un paciente diabético, ¿ok? Es el paciente que ingresa descompensado si están debutando. Nos damos cuenta cuando hacemos los exámenes, pero él puede ingresar deshidratado con una deshidratación del más del 10%, una deshidratación, ¿ok? En acidosis con respiración de Kussmaul, aliento cetónico, ¿ok? Inclusive oligúrico, y ustedes hacen una glicemia y está por encima de 200 miligramos por decilitro. inclusive 250. ¿Les dijeron 200 en clase? ¿Cuál fue el límite que le dijeron en clase? Nos lo clasificaron mayor de 200, mayor de 250 según la gravedad. Ah, ok. Ok, pero generalmente uno sabe 250. Ok, ¿qué clasificación le dieron en clase? Nos dieron que podría ser Esa- leve, moderada y grave, dependiendo de los resultados tanto del... Diles ahora. si Iba a quieres. depender del pH y del bicarbonato. Ok, eso es con respecto a la severidad de la acidosis, pero la glicemia por encima de 200 le dijeron o de 250. De 200. Bueno, generalmente yo manejaba para 250. Ok, entonces una glicemia por encima de 200 en un paciente que está con un desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base. ¿Ok? Básicamente con la clínica de una acidosis metabólica. ¿Y en qué consiste un paciente con una acidosis metabólica? ¿Qué tiene? Disminución del pH. Sí, tiene disminución del bicarbonato. Eso es lo que caracteriza Disminución del la bicarbonato. acidosis metabólica. Sí. Ok. Claro, porque el bicarbonato es un álcalis.
son pacientes que están hiperventilando, pacientes que están deshidratados, que tienen malestares gastrointestinales, que pueden tener alteración de conciencia, tienen la respiración de Kussmaul. De Kussmaul. ¿Se acuerdan cómo es la respiración de Kussmaul? Sí. Hace una inspiración, hace una apnea y hace la expiración. Es así, cha, cha, cha. ¿Ok? Es típica la respiración de Kussmaul de un paciente acidótico. Y ¿Cuánto es el también en nivel los de nitrógeno? laboratorios van a tener una cetonuria bien marcada. Claro. Paciente que está en cetoacidosis tiene la presencia de cuerpos cetónicos en orina. Está hiperventilando. Acuérdense que la primera fase para una acidosis, la primera fase de compensación, cuando el paciente está entrando en acidosis, el paciente comienza a hiperventilar para tratar de, es la primera compensación a través pulmonar, ¿ok? Es el primer Para tratar mecanismo de compensatorio. el De dióxido de liberar carbono. el CO2. Ok. Entonces, esa es como que la primera fase de compensación. Entonces ahí hablamos de acidosis metabólica compensada. Pero ya cuando se baja el pH, entonces ya hablamos de una acidosis metabólica descompensada. Ok. ¿Cómo es el tratamiento de un paciente con una cetoacidosis diabética? Este es un paciente que tiene una deshidratación hiperosmolar, ¿ok? Las células están cargadas de soluto, por lo tanto la hidratación debe de ser progresiva, porque si hacemos expansión, si le colocamos una hidratación a chorro abierto a estos pacientes, esa célula va a absorber de una manera brusca esta gran cantidad de líquido y vamos a hacer un edema cerebral. Entonces, estos pacientes deben de ser hidratados progresivamente, ¿ok? En 48 a 72 horas. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo es el uso de la insulina en estos pacientes? Ajá. ¿Cómo disminuimos estas concentraciones séricas? ¿Ustedes estudiaron cetoacidosis o solamente diabetes? Bueno, sí estudiamos cetoacidosis, pero pensamos que era diabetes nada más. De todos modos, doctora, en cuanto a la Pero insulina... es para terminar de discutir diabetes Claro. de una vez, pues. En cuanto a la insulina, se utiliza la regular o la cristalina y se administra en infusión continua. 0,1 unidades por kilogramo, pero esta vez es por hora. Y nos dijeron también cómo es la dilución de ella. Que vamos a diluir 10 unidades de insulina en 100 cc de solución fisiológica. Entonces ahí nos va a quedar que un cc es igual a 0,1 unidad. Entonces en base a eso se le da por peso los cc y se mantiene en infusión continua. Ok, y eso se tiene que hacer con un equipo de infusión continua y se programa en base a las unidades que van a pasar. Ok. Y también nos dice que debemos de mantenerla hasta que la glicemia esté por debajo de 200 miligramos sobre decilitro, el pH mayor a 7.3 y el bicarbonato mayor a 18. Por eso es que les decía que me parece muy bajo el límite para cetoacidosis de 200 miligramos, porque generalmente cuando ya la glicemia está en 250 o 200, ahí comienzan a incluir las soluciones glucosadas para evitar que el paciente entre en hipoglicemia. ¿No les dijeron eso? Bueno, en el libro aparece incluso hasta 300, por debajo de 250 a 300. Por debajo de 250 comienzan a incluir las soluciones glucosadas. Ya no es tanto con fisiológicas, sino con soluciones glucosadas para evitar que el paciente haga hipoglicemia. Por eso es que les decía qué valor le dieron. Me parece que 200 es muy bajito el valor para una cetoacidosis. Bueno, doctora, lo que sí nos dijeron, eso sí nos lo mencionaron, es que cuando la glicemia está aproximadamente 250 miligramos sobre decilitro, se utiliza solución dextrosa
o también dijeron 0,45%. Bueno, eso es lo que les estoy diciendo. Pero Sí. entonces se No lo contradice con el mencionaron. valor que se Sí, pero contradice al con el inicio sí valor que nos les dicen. dieron. ¿Ah? Bueno, doctora, al inicio ella nos habla de una hiperglicemia y nos dice los 200. Pero cuando nos nombra los criterios bioquímicos, ahí sí habla de más de 250 cuando menciona la glicemia. Primero nos dijeron los 200, fue como hablando en modo general de hiperglicemia. Supongo que Ya. ahí por eso es que tenemos esa confusión. Claro, claro. Sí, es que es inclusive por encima, hablamos de cetoacidosis, inclusive por encima de 300, 350. Porque ahí es cuando comenzamos esa infusión de insulina, ¿ok? Que es progresiva por hora en bomba de infusión, y cuando esa glicemia baja por debajo o llega a 250, allí cambiamos la solución fisiológica por solución dextrosa al 5% de manera progresiva para evitar que el paciente haga hipoglicemia. O sea, que se vaya graduando progresivamente. ¿Ok? Entonces, revisen bien esa clase, qué valor le dieron para cetoacidosis diabética. Pero 200 no puede ser. ¿Ok? 200 es un grado elevado de hiperglicemia, más no para cetoacidosis. Ok, ¿Ok? doctora, entonces nos quedamos con el valor de 250. Yo me acuerdo que en el posgrado yo tuve pacientes que ingresan hasta con 500. Con glicemia de 500, 450, 500. ¿Ok? Ajá. Entonces, aparte de por supuesto que con la insulina cristalina se va tratando de controlar el nivel. ¿Ok? Una vez que el paciente está controlado, pasamos al tratamiento con insulina, al esquema que ya habíamos hablado al anterior, ¿ok? En base Doctora, a una insulina pregunta. cristalina con NPH. Ajá. La insulina que se utiliza en esa bomba de infusión es siempre cristalina, porque yo anoté que podría ser Ahí es cristalina o cristalina, regular. ahí es cristalina. Ok. Cristalina, puesto que allí es en bomba de infusión, o sea, es continua, para tratar de regularizar, estabilizar primero los niveles de glucosa, o sea, bajarlos, ¿ok? Una vez que se baja, ahí sí comienza la mezcla. No es fácil tratar una cetoacidosis diabética, es muy complejo, ¿ok? Lo importante es ir bajando hasta ir regularizando para luego entrar en el mantenimiento. Entonces, esto es un paciente que está grave, que tiene un desequilibrio ácido-base, hay que hacer corrección del desequilibrio ácido-base y corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, porque estos pacientes generalmente cursan con, ¿cómo está el potasio? Los pacientes pueden tener una hipercalemia por un mecanismo compensatorio que realiza el cuerpo en el que entran hidrogeniones a la célula y sale potasio, entonces pasan al compartimiento intravascular y por eso vemos la hipercalemia. Sí, pero una vez que se comienza a corregir la glucosa, el potasio regresa nuevamente a la célula y hace una hipocalemia. ¿Ok? Por lo tanto, por eso es que hay que estar pendiente para administrar el KCL. ¿Ok? Puesto que cuando comencemos a utilizar la insulina, el paciente, o con la misma hidratación, el potasio va a regresar a la célula. Entonces hay que colocarle KCL para evitar la hipocalemia que hacen estos pacientes. ¿Ok? Doctora, entonces el KCL se colocaría cuando se inicia la infusión con insulina. No, ustedes que se comienza con la infusión continua, pero una vez que comenzamos a regularizar, o sea que ya se comienza a equilibrar la glicemia, ¿ok? Ahí tenemos que colocar el KCL.
En esas Ok. medidas no se las dieron de cetoacidosis, el uso del Sí, KCl. nos hablaron del potasio. Nos hablaron del potasio y también del bicarbonato. Entonces nos dijeron que la meta es mantener Del un potasio dentro bicarbonato de para 3,5. corregir. Ujú. Tenemos que Sí, estar para muy corregir. pendientes del Y potasio. nos dijeron que hay unos pruebas contra el menor a 2,5 el potasio, debemos de administrar 0,3 a 0,5 miliequivalentes por kilogramo de KCl. ¿De qué, de qué? De KCl. ¿Cuánto? ¿Cuánto les dijeron? 0,3 a 0,5 miliequivalentes kilogramo dosis. El potasio, los requerimientos de potasio y para la corrección es de 1 a 2 miliequivalentes. No sé por qué le dieron esa dosis tan baja. Para potasio es de 1 a 2 miliequivalentes por kilo. Okay. 0 a 3 a 0,5 es muy poquito. Mándame esa clase, Rosanela. Ay, por favor. Ok, yo se la mando, doctora. Sí, mándame esa clase para yo comparar, o sea, para saber que, por supuesto, ¿cómo se llama? Ustedes tienen que estudiar en base a las clases, pero mándame la clase para yo ver Está qué bien, les yo ahorita dieron. al terminar se la paso. Pero los requerimientos de potasio es de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso día, ¿ok? Si hay hipocalemia, son 1 a 2 miliequivalentes por kilo dosis. Esa es la dosis de potasio. Por eso que generalmente colocamos 1 cada 12, 1 miliequivalente por kilo cada Doctora, 12. entonces Dime. sería O 1 a 2 por 0,5, kilo dosis. ya va, ya va. Ajá, ¿qué les dijeron? 0,5 cada 12 o día. Cada dosis. Pero 0,3 no nos a dijeron 0,5. cada cuánto tiempo dosis. Bueno, a lo mejor les quieren decir 0,5 cada 12, que es Puede ser. uno día. Bueno, ¿Entiendes? Y no terminó de especificar. Porque eso es lo Sí, que al final no colocamos especifica generalmente. cada Ok, entonces, ¿qué más tienen allí? La corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, corrección del desequilibrio ácido-base, la insulina, oxigenoterapia, porque son pacientes que están muy graves, dieta absoluta, la hidratación parenteral. Básicamente es eso. El manejo de un paciente con una cetoacidosis es un paciente gravísimo. ¿Ok? Que tenemos que tener mucho cuidado tanto con los líquidos a administrar. Comenzamos con solución fisiológica. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado porque el paciente se descompensa de nada. Ok. Bueno, me pasas esa clase y yo mañana no, el jueves les hago saber. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctora. Ok. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que hablamos hoy? Esto es grandote, o sea, es grandote. ¿Cuál es la clínica? O sea, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento? El soporte nutricional. Esto es así grandote de diabetes. ¿Ok? Mañana es día del médico. ¿Ok? Y mañana hay organizados varias charlas por Zoom y por chat. Entonces, mañana no va a haber clases. ¿Ok? Hay varias charlas interesantísimas organizadas para mañana con motivo del Día del Médico. Entonces, el día jueves hablaríamos de qué. Bueno, No veo ambigüedad sexual